¿Tú estás viendo la pantalla de Facebook también? Sí, muy bien. Ok. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso en la transmisión, pero tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Bienvenidas y bienvenidos al primer Facebook Live de Prociencia, Prociencia Live, en el cual abordaremos un tema muy importante dada la coyuntura actual, el cual es el tema de los fideicomisos. No solo de ciencia y tecnología, sino en general el asunto de los fideicomisos. Eh, Como sabrán, existe una iniciativa por parte del Poder Legislativo en el cual se proponen extinguir 109 fideicomisos de diversas características que van desde fideicomisos que tienen fondos para atención a víctimas, desplazamientos, cuestiones ambientales, cuestiones científicas, cuestiones de salud, desastres naturales, etcétera, pero también entre ellos, pues muchísimos fideicomisos que van a apoyar cuestiones científicas y tecnológicas. Y para hablar de ello, quisimos hacer este primer Prociencia Live, invitando a dos grandes expertos en el área de política científica que nos acompañan el día de hoy. Todos somos miembros de la red Prociencia. Y el objetivo de este Prociencia Live es precisamente dar una introducción acerca de la problemática que implicaría la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, pero sobre todo responder muchas de sus preguntas y dudas y también mitos que existen acerca de la existencia de los fideicomisos. El día de hoy nos acompañan la doctora Brenda Valderrama. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y, Hola, buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? gracias, Brenda. Y el doctor David Romero. ¿Qué tal, David? Buenas Buenas tardes. tardes, Fabián. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Gracias. Voy a dar una pequeña semblanza de cada uno de los panelistas de esta tarde. La doctora Brenda Valderrama Blanco es doctora en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios postdoctorales en el Imperial College en Londres. Es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Su área de especialización experimental es la biocatálisis y recientemente en la política científica y tecnológica. Entre 2012 y 2018 fue titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Morelos y actualmente preside la Academia de Ciencia de Morelos y colabora en la red Prociencia. Por otro lado, el doctor David René Romero Camarena es investigador titular C en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, donde trabaja en genética y genómica bacterianas. Es también profesor de licenciatura y posgrado, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Fue director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos de 2015 a 2018 y actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y obviamente de la red Prociencia MX. Y bueno, le cedo la palabra a Brenda para que en lugar de introducirme yo mismo, pues hable un poquito acerca de mi trayectoria. Bueno, pues antes que nada quisiera yo también presentar al doctor Fabián Rosales Ortegas, que es nuestra tercera rueda el día de hoy. Él es licenciado en física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en astronomía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Realizó estancias postdoctorales en el Consejo Superior de Investigación Científica de España y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su campo de investigación es la evolución química de galaxias, abundancias del medio interestelar y técnicas de espectroscopía observacional. Es director científico del proyecto del telescopio San Pedro Mártir y colaborador de la red Prociencia MX. Muchas gracias, Brenda. Pues sean todos bienvenidos y vamos a darle inicio a esta temática. Así es que, bueno, quisiera iniciar la tarde, el debate, la charla. Brenda, David, ¿quisieran hacer alguna postura inicial al respecto de los fideicomisos? Por supuesto, pues quizá lo primero es decir que los fideicomisos son figuras jurídicas que existen en México desde hace más de 60 años, que son figuras que se diseñaron precisamente
para la transparencia y para poder garantizar el destino de bienes y de patrimonio que sean asignados por una persona. Puede ser una herencia, puede ser un patrimonio familiar, puede ser institucional, como en el caso que nos ocupa. Lo más importante es que estos bienes, este patrimonio, este dinero, solamente puede ser utilizado para el fin para el cual fue fideikomitido. Si el fideicomiso, por ejemplo, es para la educación de los jóvenes de la familia, no puede usarse para otra cosa. Si es para un traslado de dominio, por ejemplo, dejar unos terrenos que se vayan vendiendo con el tiempo, solo puede ser utilizado para eso. Si es un dinero que está ahí, que no puede ser utilizado antes de 20 años, no se puede utilizar más que antes de que suceda ese plazo. Lo mismo que sucede con los fideicomisos de ciencia. Solamente pueden ser utilizados para el fin para el cual fueron fideikomitidos, y en este caso es para la investigación científica. La otra cosa que me gustaría mencionar es que todos los fideicomisos de ciencia, los 91 fideicomisos que se constituyeron al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, todos tienen reglas de operación. No están al arbitrio de una persona en particular, todos tienen comités técnicos y de administración que son los que velan porque los procedimientos que están en sus manuales y en sus reglamentos se cumplan a cabalidad. Todos los fideicomisos de ciencia, además, el dinero se asigna por convocatoria pública a través de procedimientos que tienen que ver con la selección de proyectos, la revisión por pares, el pase por comisiones dictaminadoras y finalmente por la validación por el CTA. Son procesos largos que como investigadores conocemos porque nos ha tocado pasar por eso cuando sometemos un proyecto, pero desde el otro lado, desde el lado de vista de la institución, son procesos que son fundamentales porque cada peso que se erogue del fideicomiso tiene que ser comprobado que es para el fin para el que se creó. Y por eso pues nos preocupa mucho cuando se insiste mucho en esta idea de que los fideicomisos, por ser fideicomisos, son corruptos. Todo lo contrario. Y que en particular los fideicomisos de ciencia han sido discrecionales. Inclusive se ha querido confundir a la opinión pública, diciendo, por ejemplo, que los fideicomisos de ciencia eran recursos que se daban a las empresas para proyectos de innovación, cuando no es así. Todos los fideicomisos institucionales o los otros que ahorita les voy a comentar, solamente daban recursos a instituciones. El dinero, por otro lado, nunca llegaba a los bolsillos del investigador. Siempre se asignaban recursos a instituciones y las instituciones eran las garantes del buen uso de ese producto. Sencillamente los investigadores somos los responsables técnicos, somos los que preparamos los proyectos, los que realizamos las actividades y hacemos los cierres técnicos. El control administrativo siempre lo llevaba la institución. Ningún investigador recibió dinero de esos proyectos, ningún investigador tomó decisiones unilaterales ni pudo hacer mal uso de los recursos. En ese sentido, nos parece muy importante que las personas que hayan solicitado alguna vez un proyecto CONACYT sepan que sin distinción, desde el 2002, todos los proyectos CONACYT provienen de fideicomisos. Porque hemos escuchado otras voces que después de 20 años de carrera dicen yo nunca he recibido dinero de fideicomisos y sí, se han recibido y se puede ver muy fácilmente en las bases de datos. Simplemente algunos investigadores no sabemos que venían de fideicomisos. Y es parte de esta charla hacérselos notar. Si me permites, Fabián, me gustaría presentar dos transparencias que traigo Claro que sí. sobre el tema. La primera transparencia tiene que ver con la complejidad del sistema. Como dije hace un momento, estos fideicomisos se crean bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002. En esa ley, en la sección 4 dice específicamente que se pueden crear fondos para la investigación, que estos fondos pueden ser de 4 categorías. Pueden ser fondos institucionales, pueden ser fondos mixtos, regionales o sectoriales. Cada uno de esos fondos tiene una meta, tiene una necesidad que atender y también tiene un mecanismo para su ejercicio. Por ejemplo, los fondos sectoriales, que en este momento hay 27 fondos sectoriales constituidos, son los que se crean entre el CONACYT y una Secretaría de Estado para la atención de las prioridades nacionales. Por ejemplo, el CEP-CONACYT, que todos conocemos, el de Ciencia Básica, es un fondo sectorial hecho entre la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT. Otro fondo muy conocido por nosotros es el FOCIS, este es entre la Secretaría de Salud y CONACYT, y así sucesivamente, hasta sumar
27 fondos. También están los fondos mixtos, que son fondos que se establecen entre el CONACYT y una entidad federativa, los 32 estados, y hay 3 municipios que crearon fondos mixtos. En total dan 35. Estos fondos mixtos son coinversión. Por cada peso que ponía el estado o el municipio, el CONACYT ponía 1, 2 y hasta 3 pesos, dependiendo de ciertas reglas en el momento de la inversión. Y estos fondos se utilizaban exclusivamente para resolver problemas estatales. El tercer tipo de fideicomisos son los fondos regionales. Estos fondos, llamados FORDECIT, se utilizaban para hacer coinversión más amplia. Por ejemplo, zonas muy bien delimitadas geográficamente como el Bajío, el CONACYT podía poner un peso y otros 3 o 4 estados podían poner otro peso para resolver problemas regionales que tenían que ver, por ejemplo, con logística o con un centro de investigación que le diera servicio a varias áreas, o con proyectos específicos para riego o para aguas residuales, no sé, temas que se resolvieran con ciencia, pero que tuvieran un impacto más allá de las fronteras de un estado. Y finalmente los fondos institucionales, que hay 5 fondos institucionales del CONACYT. Estos fondos institucionales son los que se utilizan por la Dirección General del CONACYT para la asignación de recursos. Estos son un poco diferentes porque no tienen contraparte. Aquí son exclusivamente de CONACYT. En su CTA solo hay personal de CONACYT y pasa por su junta directiva. De los que conocemos, por ejemplo, está el FONCICIT, está el CIBIOGEM y está el famoso FOINS, que es el fondo institucional. Además de estos fondos, están los fondos de los CPIs. Los CPIs, bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, también podían crear fondos institucionales. Y estos fondos institucionales fueron utilizados para depositar los recursos provenientes de grandes internacionales, de donaciones de particulares o también de la venta de servicios. Estos fideicomisos institucionales de los CPIs eran utilizados para diferentes fines, desde dar becas, infraestructura, mantenimiento de instalaciones, pago de estímulos, contratación de profesores extranjeros, etc. Cada uno de los CPIs tenía autonomía para la gestión de estos recursos. Ahora, la suma de estos recursos es lo que crea el Sistema Nacional de Fondos, que es el que ha estado vigente desde 2002. Cualquier persona que hemos tenido un proyecto CONACYT del 2002 a la fecha, en el fondo hay un fideicomiso y nosotros realmente le reportamos a un fideicomiso a través de sus 2 brazos, el brazo técnico y el brazo administrativo. Ahora, es muy importante que sepan que a la fecha ninguno de los fideicomisos constituidos tiene denuncias por malversación de fondos. Todas las observaciones que se les han hecho en el transcurso de los años han sido administrativas y por lo general han sido solventadas. Ninguna ha llegado al nivel de emitir una denuncia. Por lo tanto, se comprueba una vez más de que los fondos, los fideicomisos para investigación, no son por naturaleza corruptos, sí tienen reglas de operación, están sujetos a transparencia y además han sido fiscalizados correctamente, tanto que a la fecha no hay una sola denuncia. Todos estos fondos han sido fundamentales, no solamente para el levantamiento de infraestructura a lo largo y ancho del país, sino también para la solución de problemas locales y para estimular la inversión estatal y municipal en CTI. Es muchísimo más fácil convencer a un gobernador que invierta en ciencia si su contraparte federal le pone 1, 2 y hasta 3 pesos. Y eso facilita muchísimo las decisiones de inversión. Ahora, ¿para qué servían estos fondos? Estos fondos dispersaban aproximadamente 5,000 millones de pesos al año en convocatorias. Emitían entre todos más o menos 100 convocatorias al año y apoyaban alrededor de 1,300 proyectos. Como cada proyecto trae de 2 a 3 investigadores, se puede decir que 5,000 investigadores se beneficiaban al año de los fideicomisos. Muy importante, 1/3 de todos los proyectos de estos fondos se hacían a través del CEP-CONACYT, un solo fondo que es vital para el desarrollo de la ciencia en el país. En esta transparencia les pongo un compendio de la inversión a través de todos estos fondos en el sexenio que va del 2012 al 2018. En total se financiaron 8,295 proyectos y se dispersaron más de 34,000 millones de pesos.
Esto es muy importante porque en los 2 años que llevamos, en el 2019-2020, la única convocatoria que se ha emitido de peso, digamos, porque ha habido convocatorias chiquititas, por ahí muy puntuales, pero la única convocatoria equivalente a estos fondos es la de fronteras. Esa convocatoria de entrada solamente dispersó un poco menos de 1,000 millones de pesos, el equivalente de 500 millones al año, 10 veces menos de lo que se dispersaba antes. Por otro lado, hubo una reducción aproximadamente del 30% de los montos autorizados a los proyectos y de manera muy reciente hemos sabido que además se va a acelerar la firma de los convenios con la intención de que los recursos se emitan, se transmiten a las instituciones antes de que se extingan los fideicomisos. Eso pues nos genera todavía de más incertidumbre porque nos hace pensar que realmente después de la extinción de los fideicomisos no hay nada, que no hay un plan B y eso nos preocupa bastante. Yo dejaré aquí mi participación, Fabián, gracias. Muchas gracias Brenda. Creo que es muy importante clarificar, poner en... Muchas gracias Brenda. Creo que es muy importante mencionar todos esos números y realmente la numeralia de todos los fideicomisos de ciencia y tecnología que están discutiéndose para ser retirados y que sobre todo no existen todavía mecanismos claros para poder resarcirlos, ¿no? De cómo esos recursos y cómo los mecanismos pueden cambiarse en ese nuevo esquema para poder seguir apoyando la ciencia y la tecnología. David, ¿quisieras tú agregar algo al respecto? Sí, de hecho varias cosas. Breve es una presentación bastante buena, pero hay algunos puntos que quisiera remarcar. Si me pone la presentación, por favor. Sí, ahora te la pongo. Uno es el tamaño de la iniciativa. La iniciativa lo que propone es la extinción de 109 fideicomisos y eso significa una cantidad muy crecida, 68,000 millones de pesos. Los fideicomisos están en muy diferentes áreas y a pesar de que se vea que es una cantidad muy crecida, es una cantidad muy pequeña con respecto a lo que es el Producto Interno Bruto o inclusive las propias necesidades del país. Los fideicomisos que están etiquetados para destrucción, se ha utilizado mucho el discurso de que todos los fideicomisos son corruptos. Pero históricamente, en realidad, sí conocemos cuáles son los fideicomisos que merecen esa acusación sin ningún problema. Y para mi sorpresa, no están ni siquiera fideicomisos que los propios integrantes del gobierno actual han indicado repetidamente como de corruptos. En esos, en realidad, parece que no se ha hecho absolutamente nada, no se incluyen en la iniciativa, y desde luego no se parecería como si no se pensara hacer mucho. Ahora, de esa cantidad que están dentro de fideicomisos, cerca del 30% de la cantidad de dinero corresponde a fideicomisos en ciencia. Brenda ya habló del número de fideicomisos que están etiquetados para destrucción. 91 fideicomisos en ciencia y tecnología que abarcan todas las áreas. Otro argumento que se utiliza frecuentemente para atacar fideicomisos es que contienen dinero muerto. Y en realidad se refieren a eso diciendo hay una parte que está comprometida, otra parte que está como disponible. El disponible en realidad lo que permite es comprometer hacia largo plazo recursos. Una de las grandes virtudes de los fideicomisos es que se pueden emplear de manera transanual a lo largo de los años, una situación que es ideal para proyectos de investigación. Eso no ocurre en el caso de los recursos que se ejercen a través del gobierno federal, los cuales tienen que ser asignados y ejercidos en el año fiscal correspondiente. Cualquier remanente que quede tiene que ser devuelto a la tesorería de la federación y se destina para otros usos. Eso desde luego no es una situación ideal para el caso de ciencia, dado que los proyectos, aún el más modesto, puede llevar un par de años como para su compleción. Se requieren 3 o hasta más años como para poderse ejercer. Eso explica por qué hay un balance positivo y también por qué tiene que haber un disponible. Ahora, de cualquier manera, la iniciativa, para nuestra sorpresa, ha avanzado en la Cámara de Diputados, a pesar de que los propios diputados en su dictamen especifican que no hay una razón como para extinguir los recursos de ciencia y tecnología. Y en una primera recomendación recomendaron preservar esos, los de cine y otros muchos que dan un buen servicio a la sociedad. Estos
al momento de discutirse, el dictamen salió con una recomendación positiva para extinguirlos sin ninguna razón. Y la votación de la Cámara de Diputados fue realmente ciega a cualquier argumento que se vertió en las casi 10 horas de Parlamento abierto que se dedicaron para analizar en específico el tema de fondos de ciencia y tecnología. Eso nos lleva a diferentes escenarios. Pues déjame ir avanzando por esos escenarios de una manera, espero, cauta, con respecto a qué es lo que nos espera si esto avanza. Diferentes escenarios. El primer escenario, ¿se me pasa la siguiente, Fabián? Brenda, ¿podrías habilitar el anfitrión, por favor? Tú tienes eres el anfitrión ahora. Y empiezo con esto. ¿Habrá un final feliz dentro de toda esta historia? Vamos a ver. Vamos a explorar diferentes escenarios. El primer escenario es qué es lo que pasaría si esto prosiguiera sin ningún tipo de interrupción y creyendo todas las promesas que se han hecho con respecto a esta situación. El primer escenario es se extinguen los fideicomisos y se transfieren todos los recursos al sector correspondiente. Lo de ciencia a ciencia, lo de cine a cine, la atención a desastres a gobernación, y se respetan los fines. El escenario paradisíaco que nos han presentado. En ese tipo de escenario, un poco increíble dadas las motivaciones que se presentan en la iniciativa, obtener dinero para atender otras cosas, pero bueno, aceptemos sin conceder que pudiera ser. En ese escenario, los pros sería que no habría pérdida de recursos, que los gastos financieros que hay por el manejo de los fideicomisos van a desaparecer, aunque en realidad yo no estoy seguro si eso va a ayudar a combatir la corrupción. En realidad lo que está haciendo es siguiendo un mecanismo. Pero si algo ha mostrado años de administración pública en este país es que encuentran otras maneras como para llegar a corrupción, si es que ese fuera el caso. Los contras son amplios y son fuertes aún en la visión que nos está poniendo la propia iniciativa. La primera de ellas es que se pasaría de un sistema en el cual hay un ejercicio directo por parte de los usuarios, por ejemplo, todos los fideicomisos de centros públicos. Perdón, creo que perdí la transparencia. Todos los fideicomisos de centros públicos, y eso involucra a los 26 centros públicos del CONACYT, más el Politécnico, la Universidad Pedagógica Nacional y el CINVESTAT, tienen un fideicomiso que alimenta sus propios proyectos de investigación y que se nutre con recursos autogenerados, inclusive con recursos de terceros. El manejo es directo, se asigna directamente a los propios usuarios. Al desaparecer los fideicomisos no habría un mecanismo para hacer eso. Los recursos necesariamente tendrían que concentrarse en otro lado y a diferencia de lo que se nos menciona, el uso sería indirecto, estaría centralizado en otro lado como para poderse emplear por los propios usuarios. En realidad no hay tal, va a llegar hacia los propios usuarios, más bien hay lo contrario. El sistema pasaría a una saturación. Todo tendría que pasar ahora por David, perdón que te interrumpa, pero nos están diciendo los colegas que no se ve tu presentación desde el PowerPoint. ¿Podrías volverla a poner para que se vea en Facebook? Si me habilito la función. No se ve la presentación. Ahora, un momento. ¿Ahora ya estamos? No se ve en el Facebook. Tiene un retraso de unos segundos, pero ya se ve en Zoom. Sí, en Zoom se ve. Adelante, David. Ok. Entonces, como mencionaba, estamos en el panorama que es lo que menciona el protocolo. Unos pocos pros y algunos de ellos dudosos, pero fuertes contras. Como mencionaba, se pasaría de un sistema en el cual está un ejercicio directo por parte de los propios centros de investigación, que sus propios fideicomisos, a un sistema en el cual, al haber desaparecido los fideicomisos, tendrían que concentrarse en una única institución,
y esa tendría que dispersar los recursos. En realidad lo que estaríamos haciendo es meter un paso más que separaría al usuario del uso de esos recursos, al revés de como nos están presentando. Eso desde luego es inconveniente, dado que mientras más lejano está el sistema de las necesidades de los propios usuarios, menos efectivo y eficiente va a ser. Por otro lado, el sistema pasaría a una saturación al concentrar todos los recursos en un único órgano, que además de sus funciones de apoyo para ciencia y tecnología, va a tener que ver las funciones necesarias para poder atender cada uno de esos centros de investigación. Recordemos que hay fideicomisos en cada uno de los centros públicos, en algunos casos hay hasta 2, y a eso se suman instituciones dependientes del gobierno, que están sectorizadas a otro lado, no necesariamente a CONACYT. Por ejemplo, en la CEP está sectorizado el Instituto Politécnico Nacional y el CINVESTAR. Entonces, aquí sería una pequeña confusión de quién va para dónde, y desde luego habría una sobrecarga de trabajo en los respectivos órganos que tendrían que hacer ahora la función de asignación de recursos, su vigilancia y la evaluación de los resultados. Los fideicomisos además son bastante ricos en de dónde vienen los recursos. Brenda ya mencionaba que hay fondos como el CEP-CONACYT, que se estructura con recursos que provienen de la Secretaría de Educación Pública y del propio CONACYT, pero de la misma manera hay de la Secretaría de Energía con CONACYT, de la SEDENA con el CONACYT. Prácticamente una quincena de secretarías aportan recursos a través del CONACYT para hacer investigación. En el momento en que los recursos se dispersan en todos los sectores correspondientes, en realidad desaparece el compromiso y el mecanismo para poder hacer llegar esos recursos a los individuos. Se volvería, si acaso, un sistema que tendríamos que ir ya no a un único sitio, sino a múltiples sitios, o para poder hacer esto, con diferentes políticas en cada caso. Desaparecerían también las prioridades en balances para asignación de recursos. Los fideicomisos tienen un fin particular. Desde luego, educación pública, ciencia básica, investigación en educación, energías, investigación en energía, pero nada garantiza que se concentran en un único lugar, como por ejemplo el CONACYT, se mantuvieran los balances y la diversidad de esas áreas. Más bien quedaría para que CONACYT decidiera por mecanismos que todavía no sabemos cuáles serán, pero que desde luego han estado alejados de la comunidad científica, cuáles serían necesarios. El gran inconveniente es que todos los recursos tendrían que ejercerse en un año fiscal. Todo es dinero fiscal ahora, todo tiene que asignarse en un año, consumirse en ese año. Y eso obligaría a que todos los apoyos, todas las convocatorias que se emitieran, tendrían que hacerse exclusivamente sobre una base anual. Lo más positivo que se podría decir es que se asigna dinero por un año para un proyecto que dura 3. Al cabo de un año se revisan los resultados y si hay dinero disponible en el presupuesto de egreso de la Federación, se podrá continuar el proyecto. Pero si no lo hay, el proyecto puede interrumpirse independientemente de esos resultados. Aún el panorama que nos presenta la iniciativa, el más idealizado, no es un panorama para nada favorable para el desarrollo de la ciencia. La siguiente, por favor. Que sería como el escenario 2, un escenario fijo. En ese escenario 2, digamos que es el plan como que el que estuvo buscando CONACYT antes de que cambiara sorprendentemente de opinión y dijera que podía vivir con extinción de voz de manejo de para todo nuevamente, esto es dudoso si mejorará el combate a la corrupción. Si habría una reducción de gastos por directo, pero es prácticamente lo opuesto. En contra, evidentemente habría una reducción de recursos a la ciencia. Uso un año para el sector es un discurso equivocado. Repetiríamos los problemas de ejercicio indirecto. En realidad pasaríamos de un sistema en el que se estaba
Creo que hemos perdido, creo que hemos perdido a David, tenía problemas con su señal. Pero bueno, en lo que lo recuperamos, a mí me gustaría dar un ejemplo de lo que precisamente David estaba comentando. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy adscrito a un centro público de investigación, el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y en el INAOE tenemos uno de los proyectos más importantes de ciencia que se ha financiado precisamente a través de un fideicomiso en los últimos años. Y me refiero al Gran Telescopio Milimétrico, o GTM. Este telescopio fue construido desde hace ya más de 10 años, finalizó finalmente su construcción hace algunos años, y de hecho fue partícipe en este gran descubrimiento del agujero negro de Messier 87, una galaxia en donde se descubrió un agujero negro supermasivo, que fue gran noticia en los el año pasado de hecho. Este proyecto se basa precisamente en el FORTESIT, un fideicomiso de CONACYT, el cual está planeado precisamente para darle continuidad a un proyecto de esta envergadura a lo largo de varios años. Y de hecho, el GTM es una colaboración internacional bastante importante con la Universidad de Massachusetts. La forma en la que esta universidad puede contribuir a participar en este gran proyecto es precisamente a través de poder meter el dinero de su parte, de su contribución a través de la National Science Foundation por este tipo de fideicomisos. Con la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, en realidad la supervivencia o la viabilidad del Gran Telescopio Milimétrico, una infraestructura de más de 100 millones de dólares que se ha construido con mucho esfuerzo a lo largo de los últimos años, estaría en entredicho. Y de hecho la participación de socios extranjeros en el GTM también estaría entredicho, ya que no existirían las bases legales para poder continuar con este proyecto. Entonces, solamente quería dar como contextualizar un ejemplo en particular de un centro público de investigación que tal vez no tiene un fideicomiso importante en cuanto a monto, pero que uno de sus recursos más importantes, y no solamente para el INAOE, sino para la astronomía nacional y por ende para la ciencia nacional, depende de uno de estos fideicomisos. David ya está por acá de nuevo. David, ¿nos puede escuchar? Está conectando. Sí, pues lo escucho bien. Vale, ¿quieres continuar con tu presentación, David? Sí. No, la volvimos a perder. Bueno, Brenda, no sé si tengas alguna otra pregunta. Bueno, antes de ir con Brenda, perdón. Este ProCiencia Live, precisamente, lo queremos hacer para que la comunidad, tanto académica como público en general, nos pregunte directamente sus inquietudes. Ha habido mucho ruido, mucha información en las redes, en las noticias, en los últimos días, pero creemos que la mejor forma de poder aclarar esas dudas es precisamente por parte de los científicos que trabajamos directamente en los institutos de investigación y universidades de este país. Así es que los invitamos a través del chat de Facebook, a dejarnos sus preguntas y en un momento estaremos dándole respuestas a ellas. Acaba de regresar David, a ver si ya podemos conectarlo. ¿Quieres que comente algunas de las preguntas del Facebook? Sí, adelante. David? Sí. Pues tenemos varias preguntas aquí en la transmisión. Por un lado, quisiera hacer notar a una persona que se llama Aníbal Barca, que sube notas que son negativas a los fideicomisos. Lo único que quisiera aclarar es que ninguno de esos fideicomisos corresponde a temas de ciencia y tecnología. Son fideicomisos que tienen otros fines y que desconozco cuáles sean sus reglas de operación. O por otro lado, se trata de casos etiquetados como escandalosos del programa de estímulos a la innovación, que nunca se administraron a partir de un fideicomiso. Entonces, en estas notas hay una mezcla de los dos temas que sí me gustaría que en algún momento leyéramos críticamente de cuando se trata de un tema y cuando se trata de otro. Por otro lado, tenemos un par de preguntas que nos parecen importantes, porque dice
que está todo el tema de la innovación tecnológica y siempre ha sido un tema desde sus orígenes, no crean que no fue cuestionado, que desde CONACYT se le diera dinero a las empresas. Sin embargo, bajo el modelo de la triple hélice, se veía que las empresas eran las que podían llevar a cabo lo que se llama la última milla, que era llevar el conocimiento científico de los centros e institutos de investigación al mercado y que además de esta manera generaban patrimonio para la nación, pagaban impuestos y generaban empleos. Por eso es que finalmente, después de 2, 3 intentos, sí se establecieron un par de programas para apoyar empresas, que es el programa de estímulos a la innovación, que se canceló abruptamente en el 2019, y los estímulos fiscales al desarrollo tecnológico, que esos siguen vigentes. Desde hace ya 4 o 5 años, las grandes empresas, las transnacionales, no tienen acceso a recursos públicos de manera directa, solamente a través del programa de estímulos fiscales. Es decir, ellos tienen primero que invertir, demostrar que están invirtiendo en innovación y solamente una proporción de ese gasto es recuperado a través de sus impuestos, pero del siguiente año, ni siquiera de ese mismo año. Por eso yo creo que es importante que diferenciemos en todas las notas, esta lluvia de notas que ha llegado, qué es lo que sí corresponde a los fideicomisos de ciencia, a estos 91 fideicomisos, y lo que no. Bueno, ya está listo, David, le dejo la palabra. Gracias, Brenda. Estamos viendo la alternativa en la cual efectivamente se preservaran solamente 2 fideicomisos. Se perdiera parte de los recursos y estos quedaran bajo el control de CONACYT. Y como hemos visto hasta ahorita, en realidad las ventajas no son muchas y sí son bastante elevadas las desventajas. En particular, yo veo problemática la reducción de recursos que habría evidentemente para ciencia. Pero además la concentración de sistema de evaluación y de manejo en un solo sistema que no está diseñado para atender las complejidades de la evaluación de cerca de 5,000 proyectos anuales, se volverían bastante pesadas, ¿no? Por otro lado, en realidad este sería como un sistema mezclado y tendría lo peor de ambos mundos. Algunos recursos se ejercerían en un año fiscal, aquellos que vendrían de dinero fiscal, y otros serían transanuales, pero no hay ninguna política que nos permita decidir cuáles son cuáles. Y de hecho, uno diría que para ciencia todos tendrían que ser transanuales. Eso nos llevaría inevitablemente a una heterogeneidad de convocatorias, a preferencia de CONACYT. Es una situación muy desagradable. La tercera, que es tal vez la más realista por cómo se está presentando todo esto. Extinción de todos los fideicomisos y transferencia de los recursos a otros fines. Desde luego, yo no estaría seguro de que esto mejorara la corrupción. La corrupción se combate de manera directa y con medidas diseñadas para ello, no con un machete que elimina un mecanismo financiero, que es lo único que está haciendo. Lo único bueno es que se reducirían los gastos por manejo de fideicomisos, pero esperen un momento porque esos gastos se van a incrementar de una manera brutal por otro lado. Primero que nada, habría fuertes problemas estructurales. La reducción de recursos para ciencia sería marcadísima, muy fuerte, y ese sería un efecto que se extendería por años, al igual que en los otros de los casos. En cada asignación presupuestal anual tendría que haber un incremento sostenido y fuerte para ciencia para medio compensar eso. Y lo que hemos visto en los últimos años, desde mucho antes de que empezara este gobierno, es que en realidad los recursos que están asignando a ciencia van para abajo. Vamos a una reducción. 2016 fue el año en que mayores recursos subieron, pero después de eso siempre ha habido descenso en términos reales. Si se hace eso, CONACYT solamente va a poder operar con recursos del presupuesto del resto de la federación, exclusivamente dinero fiscal. Con esto no habría ningún aliciente para que se concentraran recursos entre secretarías y el CONACYT, que es lo que ocurría y era virtuoso con los fideicomisos. Con esto CONACYT francamente se tornaría relevante, no lo puedo decir de otra manera. Si bien continuaría manejando el sistema de centros públicos, becas y el SNI, en realidad la posibilidad de que asigne dinero de una manera efectiva como para apoyo a investigación se vuelve muy pequeña. De hecho, la Secretaría de Educación Pública tendría la mayor concentración de recursos para aplicar a ciencia. Pues en realidad yo no veo nada muy positivo de cambiar el sistema, de pasar de CONACYT a pasar a la Secretaría de Educación Pública. De hecho, más bien veo problemas dentro de ello. Y ahí estoy hablando nada más de una secretaría. Los recursos quedarían dispersos y fiscales de todas las secretarías. Y por ende, todos los recursos se ejercerían en un año fiscal. No habrían transanuales.
Todos los proyectos tendrían que empezar y concluir en un solo año. La posibilidad de hacer contribuciones que sean útiles para México y para el mundo se vuelven muy ligeras. Y volteen ustedes a ver, aún con el caso de la pandemia y con toda la prisa que tenemos todos por un resultado, estamos hablando de que la vacuna estará por acá el próximo año. Es una investigación que es rápida, va a llevar más de un año. Esa sería la situación que podría pasar para cualquier escenario de investigación. No es un escenario positivo. Y déjenme decirles algo. Para los que me están viendo, déjenme despejar el misterio. Sí, soy el más viejo de los tres que está hablando aquí. Y por ende, fui estudiante e investigador joven en una época en la cual el escenario que teníamos para apoyo a ciencia, estoy hablando de los 80s, era precisamente el escenario 3. No había fideicomisos, todo estaba disperso y había que ir como mendicante entre diferentes financiadores, en diferentes secretarías, con sistemas de evaluación o de calificación de proyectos bastante rudimentarios. Esa sería la situación a la que volveríamos ahora si pasara esta iniciativa en el escenario que estamos viendo. Sí creo que es necesaria una transformación, pero sí creo que no todas las transformaciones son deseables. Esta transformación me parece indeseable. ¿Podrá haber un final feliz? Yo creo que sí. Pero en realidad, para que haya un final feliz, necesitamos la participación activa de los científicos. Activa en el sentido de que conozcamos el sistema y sus debilidades y tratemos de mejorarlo. Necesitamos la consideración serena de los senadores. A como está ahorita el sistema, la discusión está en la Cámara de Senadores y son los que tienen que ser sensibles, los diputados desgraciadamente no lo fueron en su momento, a las razones que estamos viviendo. Y necesitamos, desde luego, la capacidad de los diputados para revertir un camino erróneo cuando le regrese un dictamen que espero que sea negativo por parte de la Cámara de Senadores. ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer? No. Todos queremos un sistema que esté libre de corrupción, con asignación y uso eficiente de recursos. Todos, los científicos, somos ciudadanos y estamos hasta las narices de corrupción. No queremos ser acusados generalmente de corrupción, porque igual como pasa en muchas partes de la sociedad mexicana, la gran mayoría no participan de corrupción ni se benefician de corrupción. Exigimos, de hecho, más bien que se castiguen las instancias de corrupción. Y en ese sentido, la pasividad de la dirección de CONACYT, la cual muestra incontinencia acusatoria para referirse a casos que no le gustan, pero muy poca acción como para efectivamente castigarlos, creo que debe de desaparecer. Si de veras hay algo que reprochar, si de veras hay una corrupción, su obligación legal es denunciar. Si no, está siendo negligente en sus funciones. Entonces, esa hasta la exigimos. Queremos un sistema en donde las prioridades se concentren en más y mejor ciencia, en todas las áreas. Somos un sistema muy pequeño. El sistema de fideicomisos tal como está, en realidad no lograba darles apoyos para proyectos de investigación a más de la mitad de los investigadores de México. No necesitamos que disminuya, necesitamos que crezca la asignación de recursos para ciencia. Necesitamos un mecanismo ágil y eficiente para hacerlo. Creemos que lo tenemos. El sistema llegó a ser como es por una larga evolución, tratando de evitar los problemas. No revirtamos aquello que ya habíamos olvidado. Sobre todo, queremos un sistema que no sea vertical, sordo y ciego al sistema científico. Y me temo que en esta discusión sí ha habido bastante sordera y ceguera hacia lo que el propio sistema científico está solicitando. Esa es mi intervención de primer golpe y desde luego estaría listo para preguntas. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Brenda. Si quieren pasamos a revisar las preguntas que nos han realizado hasta el momento. Nos preguntan, ¿podemos defender solo el fideicomiso destinado a la investigación y decir que sí eliminen los demás? Si puedo intervenir con respecto a eso. Claro. Pues, estamos hablando de un sistema de fideicomisos que están orientados a la investigación. Esto es como un móvil. Lo mueves a un lado y se perturba todo. Entonces estaríamos hablando de defenderlos todos. Pero recordemos, en realidad muchos de los fideicomisos que están en análisis son fideicomisos que no tienen ninguna acusación de corrupción
y que se ha mostrado que efectivamente cumple sus fines. Yo lo que creo es de que esto tiene que ser más quirúrgico. Si hay fideicomisos que haya mostrado mal uso, lo primero que deberíamos de hacer es empezar a ver si se puede arreglar el sistema. Si con introducción de medidas de control pudiera arreglarse. Si la conclusión fuera no, si el sistema está tan viciado que no llega a eso, sí consideraría la extinción. Pero eso requiere de un análisis que no se ha hecho, que no ha hecho los propios proponentes de la iniciativa. Si por algún lado hay que empezar, yo empezaría por aquellos que ya se ha mencionado que hay corrupción. Hay un fideicomiso, el famoso FACLA, que fue señalado de corrupción desde tan atrás como 2004, que la propia secretaria de la Función Pública ha mencionado como un fideicomiso sujeto a corrupción y que tan solo este fideicomiso tiene la cantidad de 68,000 millones de pesos. Sí, igual en tamaño, igual en monto a toda la iniciativa que se está presentando. Curiosamente, ese fideicomiso no está bajo discusión por razones que escapan a mi comprensión, a pesar de que ha sido señalado inclusive por integrantes de este gobierno. Pero ese sería el más fácil de entrar, el más fácil de analizar, su monto lo justifica, y hay una característica más: ese fideicomiso está directamente bajo el control del gobierno, es parte del SAT, de hecho, el SAT es el fideicomiso. Entonces, si por alguno hay que empezar, empiecen por eso, pero no perjudiquen áreas muy importantes del país con una iniciativa tan mal planteada. Muchas gracias, David. Yo creo que también uno de lo que no tenemos que reflexionar acerca de la importancia de estos fideicomisos es también el apoyo a recursos humanos y sobre todo a estudiantes. ¿Podrían dar algún comentario acerca del impacto que tendría la desaparición o extinción de los fideicomisos a la creación de pues, científicos de la nueva generación de científicos investigadores de este país? ¿Cómo se verían perjudicados? Si me permites, Fabián, sí, me gustaría comentarlo. Hay dos componentes en la formación de los estudiantes. Por un lado, se requiere que tengan becas. ¿Por qué? Porque las actividades científicas son de tiempo completo. Necesitamos que estos jóvenes empiecen a practicar lo que es la actividad científica como una actividad profesionalizante. Y para eso se requiere dedicarle 40 y me quedo corta, sabemos que son 60, 70, 80 horas a la semana, lo que requiera el trabajo de tesis. Sin embargo, también es muy importante que se tengan los recursos para precisamente los proyectos. No basta la beca. Los estudiantes no ponen de su bolsa el dinero para comprar equipos o comprar reactivos o pagar pasajes o comprar bibliografía. Eso lo hace la institución. Y la institución lo hace con mucho gracias a los proyectos. Cuando un proyecto es aprobado para su financiamiento, incluye todo el material y todo el soporte técnico y material de lo que va a necesitar los estudiantes que están ahí involucrados. Si nosotros de momento le cortamos los proyectos, significa que vamos a dejar a miles de estudiantes sin los recursos necesarios para sus trabajos de tesis. Y eso va a ser tremendo, porque va a empezar a decaer no solamente la calidad de los proyectos, sino también su perspectiva de futuro. Si un estudiante en estos momentos donde hay una reducción en el número de plazas disponibles no es competitivo desde el doctorado, va a ser muy difícil que pueda obtener una plaza de tiempo completo. Tenemos que darles a estos jóvenes el máximo de oportunidades, que empiecen a publicar desde la maestría, que saquen 2, 3 papers en doctorado, que obtengan de ahí una muy buena plataforma para hacer una carrera profesional. Si no se los damos en este momento, los estamos condenando a una vida realmente muy complicada en el ejercicio de la labor profesional de la investigación. Por eso es muy importante que se entienda que no bastan las becas para la formación de estudiantes, tiene que venir la contraparte, que es precisamente la que daba este sistema de fideicomisos. Muchas gracias, Brenda. David, ¿quieres apuntar algo? Sí, en complemento a la respuesta de Brenda, esto va a afectar particularmente a los estudiantes más jóvenes, aquellos que están a nivel de licenciatura, mediados de una licenciatura, que están deseando incorporarse a investigación. Los sistemas para apoyo a estudiantes de licenciatura para incorporarse a investigación son prácticamente inexistentes. Existe, por ejemplo,
Creo que tenemos otra vez problemas con el audio de David. A darles beca a todos ellos. Sí, lo que estaba mencionando es, recordemos que no todos los investigadores tienen proyectos financiados por CONACYT y por ende no necesariamente tienen la posibilidad de becar estudiantes de licenciatura. La parte complementaria proviene frecuentemente por fideicomisos de investigación que están en los diferentes centros, los cuales son más sensibles a circunstancias y pueden asignar becas a aquellos que están introduciéndose a la investigación. Nutrir las vocaciones científicas es fundamental y eso lo estaríamos perdiendo. Por lo demás, coincido completamente con lo que dice. Gracias, David. Otra pregunta que tenemos acá. Muchas críticas señalan el financiamiento a empresas de dudosa calidad. ¿Pueden comentar al respecto? Sí, cómo no. Yo quiero hacer otra distinción, porque vuelve a caer el tema, inclusive aquí en el chat del Facebook Live, volvieron a sacar el tema de las empresas. Lo primero es decir, la Secretaría de Economía da dinero a las empresas. El CONACYT no, nunca lo ha hecho. Nunca le ha dado un peso a una empresa. Lo que hace el CONACYT o ha hecho es financiar proyectos de innovación, que es muy diferente. Ese dinero no entra a las empresas, no se vuelve capital de las empresas. Ese dinero era única y exclusivamente para el pago del proyecto. De hecho, la mayor parte del dinero público ni siquiera se usaba para comprar equipamiento, o sea, no dejaba ningún capital a las empresas. Todo era para consumibles, para contratación de personal, para rentas, ¿sí? Todo era para gasto corriente, no era para inversión. Segundo, una empresa, no voy a decir de dudosa calidad porque había que hacer un análisis de otro tipo, lo que sí puedo decir porque me consta, eran pymes, empresas pequeñas, empresas familiares, que decidían jugársela invirtiendo en innovación, podían meter proyectos muy buenos y a partir de esos proyectos detonar. Porque ese era el objetivo. Era, por un lado, fomentar que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, invirtieran en innovación, cada una en su área, y por otro lado, que se acercaran a los centros de institutos de investigación. Esa vinculación, que para mí es uno de los grandes logros del programa Estímulos a la Innovación, permanece, aunque haya desaparecido el programa. Muchas de estos vinculaciones, estos contactos productivos entre la academia y la empresa permanecen aunque se haya detenido el programa. Quizá bajarán de velocidad o se volverán más esporádicos, pero ya existe un vínculo que permite trabajar de la mano. Por eso a mí sí me gustaría decir una vez más, las empresas grandes solamente pueden tener acceso a recursos a través de estímulos fiscales, que es reembolso a su inversión. El programa Estímulos a la Innovación, por lo menos los últimos 5 años, era solo para pequeñas y medianas empresas y sobre todo lo que se buscaba estimular era la vinculación con la academia y siempre era para la gasto corriente. Y además, prácticamente el 80% de lo que CONACYT invirtió, todo se fue a los centros e institutos de investigación. No se quedó en la empresa. Entonces, cuando escuchen estas notas muy escandalosas, les doy la información. No se le daba dinero a la empresa, no se le mejoraba su capital, no se le compraba nada que se pudiera quedar y la mayor parte de los recursos se regresaba a los centros e institutos de investigación. Gracias, Brenda, muy pertinente la aclaración. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan, hay proyectos vigentes, producto de varias convocatorias que están aún desarrollándose. Todos ellos tienen convenios firmados y son multianuales, por ejemplo, de 3 años. ¿Cómo se verían afectados? ¿Dejaría el CONACYT de entregar las administraciones pendientes? Pues habrían varios escenarios ahí. Pero lo que dice el decreto es que en el momento, lo que diría el decreto en el momento que se ha emitido, si es que se extinguen los fideicomisos, obligaría a congelar los recursos del fideicomiso correspondiente. Entonces, lo que se ha administrado se podría gastar, lo que ya esté en manos de los usuarios, de las propias instituciones donde están los usuarios. Pero lo que no podría asignarse. Una posibilidad es que esos recursos se saquen del fideicomiso y se depositen como para hacer frente a los convenios existentes. Para poder hacer eso tendrían que romper toda la normatividad de los propios fideicomisos. Tendrían que romper inclusive alguna normatividad en términos federales.
Sería tal vez la situación más beneficiosa, entre comillas, para los usuarios, pero desde luego sería una que por sí sola merecería el apodo de corrupción. Y adicionalmente, el problema con eso es de que se apoyarían los que están ahorita y nada más. Los siguientes años tendrían que enfrentarse sin recursos, con los recursos que vinieran del presupuesto de egresos federal, por lo cual es de predecir que lo que va a pasar es que van a bajar las convocatorias o se van a volver muy selectivas en términos de cuántos aprobados y en qué áreas. Nada más para dar una idea de cómo estamos al día de hoy, 8% de los proyectos para los cuales se solicita apoyo son los que obtienen algún tipo de financiamiento. Es una situación muy crítica, sí, aún sin el problema de los fideicomisos. Entonces sí creo que el escenario sería muy malo en circunstancias. Si acaso salvaría lo comprometido, pero eso sería bajo una situación que sería muy marginal en términos legales. Sería preocupante en términos legales. Gracias, David. Otro aspecto que también habría que considerar es, tal vez en términos macroeconómicos, cuál es la afectación de la extinción de estos fideicomisos, tal vez al mismo Producto Interno Bruto. Es una de las preguntas que nos dejan por aquí. ¿Tienen alguna idea al respecto o tienen algún dato? Mira, aquí me gustaría que decir algo. Los fideicomisos, 91 fideicomisos de ciencia, ahorita están la mayor parte bastante bajos de recursos. Y eso también es muy importante, porque otra de las premisas que se ha manejado mucho para justificar la requisa es precisamente recuperar recursos para la pandemia. Entre todos los fideicomisos de ciencia, se recuperan 25,000 millones de pesos, cuando mucho. ¿Por qué? Porque al menos 2,000 millones de pesos no son del CONACYT, son de los estados y los municipios, y se los tendría que regresar. Pero por otro lado, solamente 2 de esos 92 fideicomisos, que son el CENER CONACYT Hidrocarburos y el CENER CONACYT Sustentabilidad Energética, traen el 70% de los recursos, 16,500 millones. Entonces, en realidad, lo que nos está reflejando es que a esos fideicomisos se les dejó morir de inanición. La última inversión que se les hizo quizá fue en el 2017. Desde entonces no se les ha vuelto a invertir, realmente traen muy poco dinero. El impacto económico a corto plazo sería poco, realmente es más una decisión política que una decisión financiera. Pero por otro lado, lo que sí es muy importante, y yo también quisiera decirlo en público, es que desde hace más de un año nos entrevistamos con la doctora de la PESA y le dijimos que colaborábamos para rediseñar el sistema de fondos. ¿Por qué? Porque una de las quejas que sustenta esto es que los fideicomisos son caros, porque hay que estarle pagando al fiduciario, al banco, que normalmente es la FINSA, el manejo del fideicomiso. Y entonces hacían cuentas y decían, bueno, es que se está perdiendo cierta cantidad de dinero al año en cuotas bancarias. Yo quiero decirles de que si hubiera voluntad, nosotros podríamos colaborar en un rediseño del sistema de fondos para reducir su costo financiero sin afectar su operatividad. Sería muy interesante intentarlo, me parecería atractivo intentarlo, pero no es un tema de entrada de gran cantidad de dinero, es poco dinero el que han metido, 25,000 millones de pesos, y les digo, dos de esos 91 fideicomisos juntan el 70% de los recursos. Ni siquiera se justifica matar los fideicomisos por robarle el dinero que viene ahí. En realidad lo que necesitamos realmente es rediseñar el sistema completo, no aniquilarlo. ¿Qué es lo que trae la iniciativa? Es la desaparición completa de la sección 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Gracias, Brenda. ¿Algo que quieras comentar al respecto, David? Brenda tiene toda la razón. En realidad, inclusive los costos financieros más elevados son precisamente por los dos fideicomisos que mencionaba Brenda, el de sustentabilidad energética y el de hidrocarburos. Los otros tienen costos financieros bastante modestos y escuchándola también hay que recordar algo para los que nos están escuchando. La PINSA es una entidad paraestatal, la casa siempre gana. Los costos terminan reinvirtiéndose dentro del propio gobierno. Pues en realidad no lo veamos realmente como un hoyo. Aún así, creo que es importante bajar los gastos financieros, pero en realidad son cosas que terminan de una manera u otra en el propio Estado.
Y aún así son realidad, parte de la creo que inversión, ¿no? sí, sí, en realidad creo que esto debió de haber tenido un análisis previo mucho más amplio de sus consecuencias. Sí creo que debieron de haber tomado la palabra y todavía lo volvemos a hacer con una invitación. El sistema desde luego es mejorable, cualquier sistema es mejorable, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Simplemente discrepamos en la manera en cómo se está haciendo. Creemos que hay maneras mejores, más productivas, mejores para nuestro país y para el sistema científico que ha costado años en construir. Pero no caigamos en una situación que de veras va a ser regresiva. En biología diríamos atávica, en la cual de plano no mejoramos, más bien parece como que mejoramos por discurso, pero en realidad terminamos peor. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes de nuestro país, son los que van a vivir este tipo de sistema, son los que deberían estar demandando. Gracias, David. Pues entramos a la última parte de este primer Prociencia Live. Invitamos a todos nuestros espectadores a poner sus preguntas aquí en el chat para que podamos responderlas en el tiempo que nos queda. Quisiera llevar un poco ahora la atención a la respuesta que ha habido por parte de la comunidad científica. Y es una respuesta que desde mi punto de vista, que obviamente sí soy el más joven de este foro, pero no recuerdo en la historia pues de la ciencia nacional. Nos despertamos esta mañana con el anuncio o la convocatoria de 34 sociedades científicas en todo el país, por ejemplo, para en un llamado de hacer una convocatoria nacional para acudir al Senado este próximo martes a las 9 de la mañana y exigir a los senadores que voten en contra de la extinción de los fideicomisos. También hubo varios movimientos y dinámicas en redes sociales para mandarles correos a los diputados durante la sesión de la semana pasada cuando se discutió en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes habían visto algún movimiento de este tipo? Realmente si los fideicomisos son malos o tienen todos estos problemas que el gobierno federal acusa, realmente todas las sociedades científicas y prácticamente todas las universidades públicas y privadas se manifestarían de esa manera para evitar su extinción. Yo creo que lo primero es que estamos trayendo información. Estamos generando una conciencia de cómo funcionaba el sistema. Nosotros lo veíamos por fuera, como si fuera un reloj. Nada más veíamos las manecillas que se movieran y que nos daba la hora de meter la convocatoria, se cierra la convocatoria. Llega el recurso, se entrega el informe. Era lo que veíamos desde fuera. Ahora con esto, la necesidad es abrir el reloj y ver cómo estaba el mecanismo. Y poco a poco nos vamos enterando y poco a poco vamos generando conciencia de lo importante es que nosotros sepamos cómo funciona el mecanismo, porque si no nos podemos quedar como un reloj vacío, con solo las manecillas, pero sin nada que tenga el drive, el motor de la actividad científica, porque eso es en realidad de lo que estamos hablando. El Sistema Nacional de Ciencia tiene 3 pilares, y son los pilares históricos. Un pilar es el Programa Nacional de Becas de posgrado, tanto nacionales como extranjeras, que es el programa semilla del CONACYT, como empezó CONACYT con ese programa. El segundo es el Sistema Nacional de Investigadores, que lo que hace es estimular la calidad de la investigación. Y el tercero es el sistema de fondos, que financia los proyectos de investigación. Sin cualquiera de estos tres, el sistema se desbalancea y se cae. Y lo peor es que estamos viendo que los tres están en riesgo. Por un lado, tenemos ya evidencia sobrada de que el programa de becas está en riesgo. Se está reduciendo el número de becas de posgrado a los estudiantes, inclusive ya inscritos. Se les notifica ya desde hace 2 años que muchos ya no van a tener becas. No se están extendiendo las becas de posgrado, no se están extendiendo las becas postdoctorales, se redujeron las cátedras. Por otro lado, tenemos el tema del Sistema Nacional de Investigadores, que también es muy importante. El haber emitido un nuevo reglamento a la mitad del proceso de la convocatoria anterior generó una enorme confusión jurídica. No sabemos realmente cuál es el reglamento que aplica para aquellos que están ahorita en proceso de evaluación. Y eso puede llevar lugar a muchísimas demandas. Por otro lado, también tenemos el tema, para muchos de nosotros, yo que estoy en el Instituto de Biotecnología, que hayan desaparecido
ex oficio la biotecnología como un área del conocimiento, porque nos sacó por completo de la jugada. Pero más grave, muchísimo más grave, lo que ha sucedido en estos últimos días, que es la extinción del derecho de los investigadores de las universidades privadas al estímulo, como si fueran investigadores de segunda. Y eso también está en el reglamento y es algo que nunca se consensó y que nos parece que es muy grave y que debería ser corregido. Si vemos todo esto en su conjunto, te da una idea del desequilibrio en el que estamos viviendo. Los tres pilares se están tambaleando. Quizá el más crítico es el de los fondos, pero los otros dos también están en crisis y también los tenemos que atender porque ponen en riesgo la esencia misma de nuestro sistema de investigación a mediano, a corto y a largo plazo. O sea, ni siquiera podría haber un cambio generacional si no actuamos ahorita. En 20 años no habría quien tomara la estafeta para los que todavía estamos trabajando y eso realmente es muy grave. Gracias, Vendra. Pues dime, David. Añadiría lo que mencionaba Brenda. En realidad hemos estado con una dieta casi continua de malas noticias por el lado de ciencia. Desaparición de apoyos para sociedades científicas. Antenoche varias sociedades científicas recibieron el comunicado de que se iba a cortar el estímulo que se daba para liga con sociedades científicas internacionales ante un cambio de política, tal cual, así decirlo. Lo cual va a sacar, por ejemplo, a México de participar en la red latinoamericana de biología, la cual ahorita preside, la Unión Matemática Mexicana, de la cual ha sido un componente principal, por ejemplo, de 10 ejemplos de ese estilo. Ha habido muy poca comunicación y, de hecho, CONACYT parece que opta por comunicarse con la comunidad científica a través de periódicos más que a través de manera directa. Porque en realidad nos enteramos de qué es lo que quiere hacer ya cuando sale publicado o cuando ya es norma, como por ejemplo con el reglamento del SNI, el programa institucional del CONACYT, y el que a mí en lo personal me inquieta más es el programa especial de ciencia y tecnología, cuya obligación era haberla sacado en enero de este año, después de haber hecho foros públicos de consulta a las comunidades científicas. Y la verdad es que ni hubieron los foros, ni tampoco los foros especiales. Eso es lo que explica mucho del revuelo que estoy viendo, y que sí, ciertamente, no interesa. Yo que puedo recordar es hace 20 años en los que CONACYT, ante un retraso absolutamente enojoso en entrega de recursos, se hicieron manifestaciones en frente de su. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Yo creo que lo único que nos detiene para hacer eso es la propia pandemia y un poco de prudencia, pero por lo demás ganas no han faltado y la comunicación ha sido prácticamente inexistente. Entonces, en ese sentido, cuando nos dicen que la situación va a ser muy buena para la ciencia, de que esto es para bien de la ciencia, entenderán ustedes de que no podemos menos que mostrar escepticismo ante algo que no parece estar fundado en la realidad. Muchas gracias, David. Aquí en las últimas preguntas que tenemos, nos preguntan, ¿qué se sabe acerca de Fordesit Pronaces? ¿Cuál va a ser su estatus en este nuevo esquema, si es que sobrevive este fideicomiso o no? Mira, lo que sabemos del fideicomiso, que no se llama Fordesit Pronaces, se llama Fordesit a secas, es que está etiquetado para su extinción. Es uno de los 5 fideicomisos institucionales del CONACYT. También sabemos que la directora está haciendo todo lo que esté en su poder para que este fideicomiso sea uno o dos de los que se salven. Y es entendible. ¿Por qué? Porque ese es el único programa que trae presupuesto para el próximo año. No hemos tenido tiempo, quizás sería tema de otra charla otro día, de que hablemos cómo se estructura el presupuesto para la ciencia. Para CONACYT solo tiene presupuesto el 2021 para 3 cosas. SNI, becas de posgrado y PRONACES. No hay más. No hay más etiquetado. Y los PRONACES traen 750 millones, si no me falla la memoria, 760. Eso tiene, si se desaparece el fideicomiso Fordesit, van a tener que ejercerlo en 6 meses. ¿Sabes lo que va a hacer? Que 20 o 25 grupos de investigación, porque no hay más, ejerzan 750 millones en 3 meses, en 6 meses, va a ser imposible. Por eso entiendo muy naturalmente este interés de la directora de rescatar al menos un fideicomiso, porque si no va a caer en el subejercicio absoluto. No hay manera de ejercer 750 millones en 6 meses.
simplemente por los procesos internos de las instituciones, no por falta ni de talento, ni de capacidad, ni de voluntad, simplemente porque una compra al extranjero se lleva más de 6 meses una licitación. Con eso, inclusive todos los PRONACES están en riesgo. Y más grave que eso, en realidad pasaríamos de un ejercicio que, como mencionaba Brenda, era de 5 mil millones de pesos, a si bien va a 750 millones a la carrera. Mal hecho. En realidad, aún en esas circunstancias, yo no pensaría de que eso es en modo alguno un triunfo, si es que se lograra. En realidad sería la salvación de un interés particular que no un interés de toda la comunidad. Yo ahí sí quisiera que ojalá el CONACYT pudiera ver por toda la comunidad como esto como todo el público mexicano, no para atender un interés particular. Entonces, ahí hay un punto. Bueno, pues muy bien. Quisiera ya cerrar esta primera emisión en vivo de la Red Prociencia con este tema de los fideicomisos. Primero agradecerle mucho a todos los que nos han seguido durante la última hora y cuarto de esta sesión en vivo. Y quisiera cerrar con tal vez algún comentario o alguna editorial final por parte de Brenda y David y una reflexión acerca de la situación, la coyuntura que estamos viviendo con todo este caso de los fideicomisos. Bueno, acá solo se puede decir es reforzar la importancia de lo que mencionaba Brenda. Tenemos que conocer cómo es el sistema como para poder mejorar. Tenemos que saber lo que es cierto para poder hacer lo correcto. No que estuviéramos satisfechos por cómo estaba el sistema científico mexicano. No, no lo estamos. No lo estamos desde antes de que empezara este gobierno. Y hemos protestado por ello en repetidas ocasiones. No podemos estar de acuerdo con un sistema que se ha quedado muy lejos de una meta del 1% del Producto Interno Bruto. En realidad quisiéramos que fuera como una fracción del presupuesto, y eso no lo hemos visto. Es un sistema en el cual, pues sí, puede apoyar a investigadores mexicanos, pero lo hace dificultad, puede llegar a apoyarlos a todos. Y es un sistema que ha crecido con dificultad. Cátedras CONACYT han sido un aire fresco para crecimiento, pero desgraciadamente las cátedras CONACYT están detenidas con respecto a asignación. Las cátedras que permitían que jóvenes se repatriaran para trabajar en México están detenidas ahorita. Pues sí quisiéramos ver un movimiento en otra dirección. Sí queremos un mayor apoyo a ciencias, sí queremos también participar en el desarrollo científico del país y en la solución de sus problemas nacionales, como hemos estado haciendo todo el tiempo. Lo que estamos pidiendo es no nos amarren las manos para trabajar. La extinción de los fideicomisos no va a afectar un centavo de nuestros salarios. No es de eso de lo que estamos hablando. Los fideicomisos no complementan nuestros recursos personales. Los fideicomisos nos dan recursos para trabajar. Nada sería más contrario a un espíritu de combatir problemas en el país que seguirnos pagando un salario y quitarnos la posibilidad de trabajar. Seguiríamos ganando un salario, pero no podríamos hacer aquello para lo cual queremos, soñamos, deseamos contribuir para el país. Muchas gracias, David. Brenda, ¿algún comentario final? Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante que nos mentalicemos cuál es nuestro rol como investigadores y eso felizmente la modificación de la Constitución el pasado 15 de mayo nos orienta. Y es, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proveer a sus ciudadanos de conocimiento científico y de tecnología. Y en ese sentido nosotros los investigadores somos los colaboradores del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano, en esta función, en esta obligación constitucional. Y eso nos enaltece y además nos permite retribuir a la patria mucho de lo que nos ha dado, porque también es importante, casi todos los científicos fuimos becarios algún día y tenemos la obligación de formar a las nuevas generaciones. Es parte de nuestra obligación moral como investigadores. Finalmente, quisiera leer un desplegado que emite el día de hoy
Prociencia con respecto al tema de los investigadores nacionales que están en instituciones privadas, me permiten. Prociencia manifiesta su profunda preocupación ante el súbito retiro de los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadores a académicos que trabajan en algunas instituciones de educación superior y universidades privadas. Esta medida vulnera el derecho de colegas de gran reconocimiento nacional e internacional y destacada productividad científica a recibir un estímulo asignado por el mérito de su trabajo. Tan solo en 2019 había más de 1.500 investigadores nacionales adscritos a universidades privadas, casi el 5% del padrón del SNI. Urgimos a CONACYT a modificar aquellas fracciones del reglamento que limitan a este importante grupo de investigadores y a restituir el incentivo para no afectar su importante contribución a la ciencia nacional. Eso es algo que todos estamos conscientes, no hay investigadores de primera y de segunda en este país, todos trabajamos igual de duro, algunos en una trinchera de una universidad pública, otros en una universidad privada, algunos en un tecnológico, pero todos hemos trabajado partiéndonos del lomo durante muchísimos años para tener la productividad que nos permita aspirar a ser investigadores nacionales. Y no solamente por el estímulo, y déjenme decirlos también muy claro, el sistema de fondos tenía una barrera, y la barrera es que solo podían aspirar a los recursos de los fondos aquellos miembros que estuvieran en el SNI. Por lo tanto, no era solamente el estímulo, la motivación para estar en el SNI, era pertenecer a un sistema que te permitía tener el acceso a los fondos para empezar realmente a trabajar. Siempre ha sido un prerequisito, de hecho por eso existe la categoría de candidato. Es necesario ser miembro del SNI para poder tener acceso a recursos. Por eso es muy importante en este momento que todos los investigadores del país seamos solidarios con nuestros 1.500 colegas de universidades privadas y que nos sumemos a la voz de pedirle a CONACYT que modifique los artículos del reglamento que impiden que nuestros colegas tengan acceso a su derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, muy pertinente, y también todo nuestro apoyo a nuestros colegas en universidades privadas, y obviamente estaremos dándole seguimiento a este caso para ver cuál va a ser la repercusión y la manera de solucionarlo. Pues Brenda, David, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que lo que nos llevamos esta tarde es que debemos estar bien informados acerca de cuáles son estos mecanismos que, como bien decían, a veces pasaban un poco realmente sin ser notados en nuestro día a día como investigadores, porque funcionaban a un nivel administrativo que tal vez no nos habíamos dado cuenta, pero que son fundamentales para la realización de nuestros proyectos de investigación, tanto en pequeños laboratorios, en grupos de investigación, como los más grandes proyectos científicos del país. Agradecemos a todos los espectadores que se conectaron esta tarde, muchas gracias por su presencia, y esperemos que este sea el primero de muchos Prociencia Live, en donde podamos pues también discutir, hablar y responder a las inquietudes del público y de nuestros colegas, que seguramente podremos hacer en el futuro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.